¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del diablo. Bueno, se abre el debate sobre dos temas fundamentales y uno de ellos es, evidentemente, una reforma constitucional. Llama la atención por todo lo que ha implicado en los últimos años que cada presidente quiere su constitución. Entonces hemos hecho contacto con Nacer Perdomo, un abogado constitucionalista, consultor permanente, que ha hecho un planteamiento sobre el tema del referéndum. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuál es el planteamiento que usted ha hecho a propósito de lo dicho por el presidente Abinader, de que va a iniciar y ya está haciendo los aprestos para una nueva reforma constitucional? Bueno, realmente yo no he hecho ningún planteamiento. A mí me han preguntado que cuál es el procedimiento, si es necesaria. Yo te diría que la necesidad de una reforma constitucional es algo que no se mide, o sea, como si fuera matemático, es decir, eso es algo que depende de la voluntad de la comunidad política, en este caso representada por los congresistas. Doctor. Entonces, sí. Concretamente, al margen de lo que usted plantea, de que de que la Constitución pues obedece al tiempo electoral y al tiempo político que una determinada sociedad tenga, pero hay unas normas digamos, incluso sí, dentro de ella, de cómo modificar. Me parece que es el 270, corríjame. Y entonces, si toca algunos tipos de modificaciones, derechos fundamentales, normas de elección a lo interno, una serie de criterios, debería ser la reforma, para ser válida, efectiva, con una aprobación a posteriori de un referéndum, corríjame ahí. Sin embargo, esa es su posición, lo ha dicho en sus redes sociales en varias ocasiones, pero en días pasados el consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló que no era necesaria una ley de referéndum. Yo no escuché su respuesta completa, no escuché sus argumentos. Pero en definitiva, en el caso, por ejemplo, de la reforma que plantea el presidente Luis Abinader, su interés, un ministerio público independiente y unos candados constitucionales con supermayoría cualificada para impedir futuras reformas en materia de reelección presidencial, ¿necesitaría un referéndum? Mira, vamos por parte. La reforma constitucional se lleva a cabo en varias etapas. Primero, una ley de convocatoria que llama a la reunión de la Asamblea Nacional Revisora y dice cuáles son los temas que quieren modificarse. Esa es una ley ordinaria que se aprueba por mayoría extraordinaria. Luego está la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, en la cual las decisiones se toman por las 2/3 partes de los presentes, y eso implica cuando llegan a un acuerdo, cuando se da la votación y se aprueba algo, a la reforma constitucional. Sin embargo, hay varios temas que están previstos en el artículo 272 constitucional que requieren de un referéndum aprobatorio. Esos temas son los derechos y garantías fundamentales, los deberes fundamentales, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de la nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución. ¿Qué ocurre? Poner un candado para un tema particular implica la modificación del proceso de reforma, porque lo mínimo que tendría que hacerse es modificar el artículo 272 para incluir el tema de la reelección presidencial. Y ese artículo evidentemente forma parte de los artículos sobre el procedimiento de reforma. Entonces, es inevitable concluir que se requiere de una reforma constitucional para eso. De un referéndum aprobatorio.
Bien, pero si está tan cerca la reforma constitucional, pues evidentemente está muy cerca en el propósito político y tienen los números mecánicos para hacerlo. No necesitan ni siquiera consultar ni recibir apoyo de nadie en términos numéricos. El referendo está desde la Constitución del 2010, ¿cierto? Y la ley está pendiente. Si no se ha redactado Sí, la ley ni reglamento, ¿cómo podemos hacerlo en el poco tiempo que hay para reformar la Constitución? No se puede, eso es el problema. Porque no podemos decir que por falta de la ley no vamos a cumplir la Constitución de la República. Ok. Entonces, una pregunta. Eso no tiene sentido. Okay. Una pregunta. ¿Eso significaría que si el gobierno, porque es una posición de interpretación constitucional de lo taxativo que está ahí escrito, pero si el gobierno va a por la Constitución de la forma en que tradicionalmente se va y obvia el proceso de la reforma, digamos que estaríamos yendo al Tribunal Constitucional en algún momento? Mire, eso es complicado, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que la reforma proclamada no puede ser controlada por un poder constituido, y el Tribunal Constitucional es un poder constituido. Entonces, eso sería una gran dificultad. Precisamente. Y yo soy partidario de esa teoría. Lo que pasa es que cuando tú vas a reformar la Constitución por fuera de los procedimientos provistos en ella misma, tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que estás haciendo. Es decir, tú no puedes escudarte en la Constitución que tú estás ignorando para decir, bueno, es que mi actividad o mi decisión, mi reforma es válida. Tú tienes que asumir que esa reforma es válida porque tú lograste construir tú, al margen de la Constitución, la legitimidad política y social suficiente para ello. Entonces, no sé si está en planes del gobierno hacer eso, pero si no lo quiere hacer, entonces necesariamente tiene que seguir el procedimiento que está en la Carta Magna actual, y eso implica reconocer la aplicación del artículo 272 constitucional y por lo tanto la celebración de un referéndum. Pero siguiendo ahí, Fafa va a entrar, pero si no se lo digo ahí, puede perderse el hilo. Volvemos a la pregunta inicial. Ese planteamiento que tú dices, que amerita del tema del referéndum, si no, y lo pueden hacer aunque la ley de referéndum no exista, pero tendría entonces que ahí mismo acelerarse la redacción de la ley de referéndum. Yo creo que las cosas hay que hacerlas por parte, y si se va a hacer una reforma constitucional que requiere la aplicación del artículo 272, lo más sano y prudente es crear la ley de referéndum antes de proceder a la reforma. A eso era que me refería ahorita, Nacer, de que como el tiempo va tan acelerado, de que la reforma constitucional la tienen que hacer rápidamente porque el presidente la necesita, ¿cómo hacer eso sin tener la ley de referéndum? Aunque no lo impida. Digo, tendría que armarse un cuerpo jurídico para que acelere la redacción de la ley, es la palabra. Bueno, porque ahí está el Congreso, que es el responsable de aprobar esa ley. Todo el poder. Uh-huh. Entonces, la ley solamente sale del Congreso, eso no puede ser una comisión ni nada por el estilo. Mi querido doctor, le habla Fafa. ¿Cómo tú estás, Fafa? Oyéndote con mucha alegría. Pero oye una cosa, yo soy de lo que estoy reiterando la idea que este gobierno llegó con un compromiso de refundar el Estado y tenía 12 propuestas. No creo que facilite esto, tratar suelto una cuestión como la Constitución y las otras reformas cuando aparezca. Debía haber un compromiso del gobierno de poner todos los proyectos de la Constitución y de las otras leyes juntas, porque él no puede ignorar que tiene 4 años de haber hecho esa promesa, que ahora no tiene excusa para no hacerlo y que no podemos entretenernos hablando de un aspecto de una. Yo quisiera ver que él presente las 12 propuestas de reforma con las que él está comprometido. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, mira, yo no voy a ser yo quien va a negar la legitimidad democrática del Congreso que viene, ni el mandato político que ha recibido el presidente de la República. Yo creo que eso es una obviedad y nadie puede ignorarlo.
Ahora bien, eso no le exime de cumplir con las normas constitucionalmente establecidas. Entonces, hay dos maneras de reformar la Constitución. Siguiendo el procedimiento que requeriría en este caso de la aprobación previa de la ley de referéndum, o ignorando el procedimiento diciendo yo tengo legitimidad democrática suficiente para ignorar el procedimiento de reforma constitucional, pero eso tendría entonces que asumirlo el gobierno, esa responsabilidad. Yo creo que esos dos puntos que se están hablando, yo sé que hay otros, o sea, yo, en mi opinión, yo en la reforma constitucional unificaría las elecciones o las pondría como era el sistema del 2010. Yo sacaría el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo creo que eso fue un error histórico, no busca nada ahí, solamente ha creado problemas, porque está bien, ahora va doña Miriam y participa, pero no siempre ha sido así. Entonces, el Procurador General, que es una persona asignada por el presidente, no debe estar ahí. Yo estoy en desacuerdo con los candados. El tema de la reforma constitucional es un tema que yo he estudiado con interés y particularmente le he dedicado mucho tiempo académicamente durante 20 años. Y las constituciones que ponen candados lo único que hacen es crear problemas. ¿Por qué? Bueno, porque las constituciones son herramientas de convivencia y ninguna generación puede disponer cosas para que la siguiente no la pueda cambiar. Ajá. Y eso no lo digo yo, lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución estadounidense, y lo dijo a principios del siglo XIX. O sea, esa idea de que una generación puede impedirle a la próxima decidir algo no es compatible con un sistema constitucional democrático. Lo otro es el tema de la autonomía del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público. Miren, eso es un tema que antes uno decía, miren el ejemplo de Colombia, que tuvieron muchos problemas con algunos de los procuradores que se designaron, pero realmente en este momento el caso que hay que ver es el de Guatemala. En Guatemala, para combatir la corrupción, designaron o crearon una procuraduría independiente, y ahora esa procuraduría, en lugar de combatir la corrupción, lo que intentó fue que el presidente guatemalteco no pudiera presentarse a las elecciones, el que hoy es presidente, no pudiera presentarse a las elecciones, y después que ganó las elecciones, abrumadoramente intentó meterlo preso e impedir que se juramentara. Y tienen el problema de que no lo pueden sacar. Y esa persona está ahí, está tratando de destruir el sistema democrático guatemalteco. Entonces no se puede sentar las bases para que eso ocurra en nuestro país, porque la idea de que porque ahora hay una procuradora general que cuenta con la confianza de la mayor parte de la ciudadanía, ganada por décadas de labor en el sistema judicial, uno no siempre va a ser así. Entonces, ¿tiene que ver eso, Nacef, con la debilidad institucional que nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer poner esos candados? No, mira, no es el caso de República Dominicana. Mira, también los estadounidenses, que son la comunidad política que tiene una cultura constitucional más sólida, no necesariamente quiere decir que uno está de acuerdo con muchas de sus cosas, pero mira, uno de los textos fundacionales del constitucionalismo es el federalista, y en el federalista James Madison decía que si los hombres fueran ángeles, no hubiera necesidad de gobierno, pero que si los que gobernaran fueran ángeles, no hubiera necesidad de controles. Entonces, tú te fijas que desde entonces se está viendo, y en países como Estados Unidos, que la institucionalidad depende en muchas ocasiones, primero, de no crear instituciones con la idea de que solamente van a ser usadas correctamente. Cuando uno crea o diseña una institución jurídica, tiene que Sergio pensar Moro es un ejemplo cómo de eso. evitar... Sí, claro, Sergio Moro es un ejemplo clarísimo. Sí. Pero uno tiene que pensar cómo esa institución sería mal usada y tratar de evitar eso. Entonces, una procuraduría, un órgano persecutor que entienda que no se debe a nadie, es un órgano persecutor problemático. Puede ser tiránico. Y no lo digo por República Dominicana, claro, lo estoy diciendo por el caso guatemalteco, que lo estamos viendo hoy, que el embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos
durante la crisis tuvo un papel protagónico y también la Cancillería Dominicana para tratar de evitar que esa procuradora impidiera el acceso al poder del actual presidente de Guatemala. Claro. Y el día de la juramentación hubo problemas donde tuvo en duda la seguridad de ese embajador y del canciller dominicano. Sí. Todo porque esa Procuraduría Independiente entiende que puede usar su poder para tratar de evitar que la voluntad del pueblo se haga realidad. Doctor, hay cierto temor, y me imagino, creo que es recurrente en cada proceso de reforma constitucional, y me gustaría saber la opinión no solamente suya, sino la general de la doctrina, de la jurisprudencia y de nuestra propia experiencia histórica. Cuando la ley que convoca la Asamblea Revisora es aprobada, tiene a lo interno los artículos que está llamada a ser conocido en ese proceso de reforma. Ahora, cuando la Asamblea se instala, ¿es autónoma y soberana para ir más allá de lo que su propia ley de convocatoria establecía como objeto de la reforma? En mi opinión, sí. Ok. ¿Y los precedentes de nuestro país en procesos anteriores? Bueno, hay que ver 1994, donde no se siguió exactamente lo que mandaba la ley de convocatoria. Porque ponte tú, o sea, la Asamblea, que la Asamblea está obligada a hacer lo que dice la ley de convocatoria. Entonces quien reforma la Constitución es el Congreso. No, y la ley de convocatoria es ordinaria, y entonces con menos votos para una ordinaria establece la agenda de que tiene que sujetarse una mayoría cualificada en la Asamblea. Pero además está la dificultad que el Tribunal Constitucional planteó. En el año 2018 alguien elevó, no recuerdo quién, una acción de inconstitucionalidad contra el transitorio que impedía la reelección de Danilo Medina. Y el Tribunal Constitucional correctamente dijo es que el Tribunal Constitucional es un órgano constituido, no puede decidir que la Constitución es inconstitucional. Claro. Y lo mismo operaría en caso de que la Asamblea Nacional Revisora modifique cosas que no estaban en la agenda original. Siempre está, y yo entiendo esa preocupación de que, entonces ese poder tan grande. Miren, el problema es que Juvenal decía, un poeta romano, decía, ¿quién custodia a los custodios? Al final eso es un problema que no se resuelve jurídicamente. El derecho tiene límites para resolver problemas sociales y políticos. Lo que es necesario es que la sociedad, en este caso la sociedad dominicana, tenga una fortaleza democrática suficiente como para impedir los excesos. Ahora, no podemos, por ejemplo, por muy meritorios que lo son, los jueces del Tribunal Constitucional, estos o los que sean, decir, que los jueces de un tribunal pueden anular la decisión de una Asamblea Nacional Revisora. Entonces los verdaderos que deciden qué es lo que dice la Constitución, no ya en su interpretación, sino en su texto, serían personas que no reciben votación democrática. Tenemos un tema con el tiempo, Nacef, y no queremos desaprovechar tu presencia. Con un sí o con un no, por un tema de tiempo. ¿Puede aplicarnos la dirección del DNI, la ley 2401, aunque está en sentencia no fallida todavía del Tribunal Constitucional? Es decir, a nosotros se nos puede espiar porque la ley lo manda, aunque el Constitucional no haya dictaminado la propuesta. Claro que sí, esa ley está vigente. El Tribunal Constitucional ha dicho en múltiples ocasiones, yo lo dije ayer, que no es posible suspender la aplicación de una ley que ha sido recurrida o accionada en inconstitucionalidad, de tal manera que la ley 124 está vigente en este momento. Tu colega Félix Lajara se está talentó ayer. Bueno, yo lo dije, está bien. Nacef, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutitos que nos has dedicado. Ojalá que luego podamos tenerte aquí para hacer una conversación más larga, porque hay muchos temas para tratar contigo. Muchísimas gracias.